Gracias, presidente. Bueno, estamos recibiendo el informe de rendición de cuentas de lo que yo creo que es el último periodo de crecimiento excepcional del Uruguay. Me parece que eso es lo que está muy encima de la mesa en todas las consideraciones. El Uruguay creció excepcionalmente en el primer periodo de gobierno del Frente, 6%, 8% algunos años. En el segundo periodo la tasa fue del 4,5%, y hoy estamos en el 2,5%. Es decir, hay una desaceleración del crecimiento muy evidente, muy constatable, que está en todas las afirmaciones y en todas las apreciaciones que se están haciendo a propósito de esta rendición de cuentas, que es rendición de cuentas con crecimiento pasado. Ahora, sobre el viento de cola y toda esta discusión, que me parece que es una discusión extraña para políticos, porque la discusión sobre el viento de cola es como si los políticos se dijeran a sí mismos: la política no importa. En realidad son los precios de los commodities, Yo creo que para mejorar nuestra autoestima, señor presidente, deberíamos reconocer que la política importa, aunque la practique un gobierno que no sea de mi mismo signo. Entonces, ¿importa la región? Sí, por supuesto que importa. Si la economía brasilera se desacelera, si la economía argentina se desacelera y el principal mercado de exportación de nuestros productos es el Mercosur, porque se hablará mal del Mercosur, pero sigue siendo el principal mercado de exportación de nuestros productos y además el que nos compra los productos con valor agregado, y Uruguay sufre coletazo, obvio. No solo de comercial, también Argentina y Brasil son grandes inversores en Uruguay y en toda América Latina. Entonces, dos apreciaciones sobre si la política importa o no. Claro que la política importa. Primero, porque el Uruguay crece a tasas que no crece el resto de América Latina. O sea que esa diferencia tiene que ser explicada por algo. Yo creo que es explicada por la política, y entre las cosas de la política, por la buena administración del gobierno. Lo digo con un poco de ironía, porque acá se nos llamó malos administradores. Quizás no somos tan buenos, pero tan buenos como deberíamos, pero sin duda bastante mejores administradores del crecimiento económico de la región que otros países. Si no, página 13 del informe de rendición de cuentas, la variación anual 2014, a la que se refiere esta rendición de cuentas, de Uruguay es 3,5. Pero la de Argentina es 0,5, la de Brasil es 0,2, la de Chile, que siempre fue el modelo, es 1,9. Quiere decir que el Uruguay más que duplica la tasa de variación de crecimiento del producto chileno. Algún mérito tendrá la política uruguaya que explica la diferencia entre la tasa de crecimiento promedio de Uruguay y la del resto de los países de América Latina. Y también aprovecho para decir que con la desaceleración económica de América Latina, Uruguay aparece relativamente resguardado. Hago mucho énfasis en la palabra relativamente, porque bueno, mientras se produce una perspectiva de cuasi estancamiento para Brasil, y por cierto Dilma está advirtiendo de no usar la crisis económica para dar una especie de golpe de Estado de nuevo tipo, lo advirtió hoy, ¿no? Ojo con usar la economía para erosionar la política. A propósito de eso, la perspectiva CEPAL advierte que el Uruguay, no digo que está descolado de la región, pero tiene una perspectiva económica mejor que la región. Entonces, por algo la tiene. No serán todos méritos nuestros, pero hay algo ahí que tiene que ver con la política, con los programas, con la asignación presupuestal, etc. Lo mismo vale para los índices de actividad, página 12, lo tienen todo en el informe. Y es por esto que uno debería llamar la atención, ya que hablamos de las reservas, que la región importa para importar beneficios, pero tratar de no importar pérdidas. Una de las cosas más importantes que se hicieron en estos 10 años fue reducir la vulnerabilidad externa del Uruguay. El Uruguay hoy es mucho menos vulnerable que antes. ¿A qué? Al comportamiento de sus vecinos. Estas cosas, ¿cómo se hicieron? Bueno, con los seguros bancarios, con la transformación de la arquitectura financiera, que fue una de las grandes causas de la crisis
última que tuvimos. Entonces se tomaron medidas para reducir la vulnerabilidad financiera en un mundo dominado por el capital financiero, para aumentar las reservas, etcétera. Se hicieron cosas políticas para reducir la vulnerabilidad externa del Uruguay o la diversificación del comercio exterior, que por más que nosotros hayamos apostado al Mercosur, al mismo tiempo se diversificó enormemente y eso también reduce la vulnerabilidad externa del Uruguay. O la relación deuda-producto. Acá se hablaba de la deuda. Bueno, la relación deuda-producto también es un indicador de la estabilidad del Uruguay. Y cuando uno mira Brasil perdió el investment grade, es decir, Brasil perdió su grado de inversión como resultado del riesgo que Standard & Poor's le adjudica. Señor presidente, yo tengo una visión muy crítica de todas las calificadoras de riesgo, porque cómo calificaban a las empresas norteamericanas las calificadoras de riesgo, ¿no? En plena burbuja inmobiliaria, las calificadoras de riesgo parece que son más benévolas con unos que con los pobres países latinoamericanos y ellas mismas deberían estar en el banquillo, pero ya que todo el mundo las asume como buenos oráculos de los riesgos que los tomadores de deuda contraerían con las deudas de los pobres países latinoamericanos, digo, Uruguay no perdió el grado inversor, ¿no? Lo perdió Brasil. Y yo lo lamento, horrible, porque también me parece que es parte de una especulación financiera que se hace sobre nuestro pobre hermano del norte, pobre en la situación esta en la que está, de pobre no tiene nada. Pero si Standard & Poor's deja el grado inversor del Uruguay y le quita a Brasil, bueno, algo bueno estará haciendo estos administradores, estos intrusos de la política que están administrando el Uruguay en los 10 últimos años. La otra medida de que importa la política es pensar lo que ha vivido América Latina en los últimos 10 años. Y voy a usar esta expresión que se le adjudica a Cristina Fernández de Kirchner, pero que en realidad es de la CEPAL, sobre la década ganada en América Latina, que son estos 10 últimos años, los países de América Latina, han crecido, han reducido vulnerabilidades, han expandido el empleo, han reducido desigualdades en el continente más desigual del mundo. ¿Y esto son los precios de los commodities? No, señor presidente. Eso es la política salarial que incentivó el consumo interno, porque el consumo interno es un gran motor del crecimiento en Uruguay, ¿eh? Y eso, el consumo interno está determinado por muchas cosas, entre ellas la política salarial, por las empresas públicas. Sí, por las empresas públicas y por el aumento del gasto del Estado. No es lo mismo tener bajo control público, bajo control estatal, los recursos estratégicos del Estado que no tenerlos. Entre otras cosas, nos permite manejar las tarifas, que si no, hoy Dios sabe dónde estaban. ¿No? Tener empresas públicas sirve para eso, para controlar las tarifas públicas, porque después de todo son una variable para controlar la inflación. Yo estaba mirando ahora un artículo de búsqueda sobre el mercado de bienes de la canasta básica que se importan, y cualquiera que vaya a comprar, le decía el senador Carámbula, una pasta de dientes grande, se va a descubrir que gasta 150 pesos. Digo, ¿pero qué es esto? 150 pesos una pasta de dientes. Entonces miro este artículo de búsqueda donde muestra que Colgate maneja todo el mercado, entonces la pasta de dientes resulta que sale 15 pesos, 0,52 dólares, más los gastos de entrada, tendría que estar en 15 pesos, pero la compramos a 150. Allí el efecto de la comercialización en los locales de grandes superficies, más de la concentración monopólica, porque hay los monopolios del Estado, pero yo quiero hablar de los monopolios privados, que son los que afectan los productos de la canasta básica. Al contrario, la empresa pública lo que me permite es amortiguar la inflación que importan la concentración monopólica privada, porque en un país pequeño como el Uruguay, ¿cuánta competencia empresarial puede haber? Entonces, digo esto porque las empresas públicas ayudan a controlar la inflación que producen los oligopolios y monopolios privados. Pongámoslo en esos términos también. Entonces, la política importa, la década ganada. ¿Cómo la ganamos? La ganamos con políticas sociales, con negociación colectiva, con empresas públicas, aumentando el gasto del Estado y sobre todo, señor presidente, cambiando de biblioteca. Hace 10, 15 años estábamos en aquello que llamaba el pensamiento único. Para el senador Heber, que habla del neoliberalismo, el pensamiento único emanado del consenso de Washington con su paquete de recetas que ahora se le están aplicando a la pobre Grecia, privatización, desregulación, ya conocíamos de memoria un paquete de recetas que además emanaba de los organismos multilaterales de crédito con el objeto de que les pagáramos la deuda y lo que conseguían era que cada vez generáramos más deuda.
Por suerte ahora apareció Stiglitz y Krugman y Piketty, que además se junta con Podemos y le da consejos políticos, y en el mundo han aparecido muchas otras bibliotecas, muchos otros pensadores que dicen, y bueno, si el mundo es desigual y vivimos en el capitalismo, vamos a regular el capitalismo, vamos a regularlo un poco porque si no, no da. El déficit fiscal. Se habla y se habla del déficit fiscal. Recuerdo cuando recién asumió Lula que el Fondo Monetario Internacional le había puesto una meta de superávit primario, que el pobre Brasil, que le tenía que dar de comer a un montón de gente que pasaba hambre y darle bienes de primera necesidad a un montón de gente que pasaba necesidades, estaba atragantado con la meta del superávit primario, que es una discusión sobre el déficit fiscal. Yo creo que no hay dos bibliotecas sobre que no se debe gastar lo que no se tiene, ¿no? Que hay que ajustar gasto con recursos. Sobre eso estamos de acuerdo. Ahora, no fueron los gobiernos de izquierda en América Latina los que hicieron que los países de América Latina se endeudaran en las proporciones siderales que se endeudaron, porque quiero aclarar que parte de los egresos del Estado son para financiar deuda, ¿no? Ahora son mucho menos, pero en otra época uno miraba aquella cosa que salía con el presupuesto y los pagos de servicios de deuda eran impresionantes y además se contraía más deuda. Yo creo que las discusiones hoy son sobre cuánto déficit, y perdón, señor presidente, el déficit pasó de 3,3 a 3,5. Está bien, es alto 3,5, pero era 3,3. Seguramente deben haber protestado en la rendición de cuentas pasada, no lo recuerdo, pero digo, no hay un gran aumento de déficit de una rendición de cuentas a la otra. Entonces, hay una discusión sobre cuánto, sobre por qué y sobre para qué. Esta sí es una discusión política y de fondo, ideológica, porque para quienes somos de izquierda o progresistas o qué sé yo, el Estado es el gran actor capaz de controlar las desigualdades, capaz de imponerle límites al capital, capaz de imponer límite a los oligopolios o monopolios privados. Pero una de las cosas que hace, además de todas estas regulaciones, es asumir una carga tributaria que luego se traduce en planes y programas de educación y de salud, etc. Acá me recordaba el senador Otegi, la carga tributaria de Uruguay es 27%, la de Argentina 31%, la de Brasil 36%, más del 40% la carga tributaria sobre producto, ¿no? Más del 40% en Europa, que es posiblemente uno de los continentes menos desiguales del mundo, y en países como Suecia, todos esos países que nos gustan porque tienen unos indicadores de educación espectaculares, Suecia, Finlandia, más del 50%. Entonces acá tenemos una discusión sobre carga tributaria. Yo creo que la carga tributaria tiene que ser importante si nosotros queremos corregir las desigualdades que produce esta sociedad capitalista. En cuanto a las variables que determinan el incremento del gasto, acá me quiero dar un gusto. Hay una parte de las variables que determinan el gasto público, que son las transferencias a los gobiernos departamentales, que no está la mayoría en manos del Frente Amplio, sino de los partidos de la oposición. Y hay una parte de los vínculos con el Estado que crecen, que tiene que ver con la contratación de funcionarios en los gobiernos departamentales. Así que acá, esto lo compartimos todos, señor presidente, ¿no? Los vínculos con el Estado, el aumento de los egresos del Estado. Y bueno, cuando hoy nos piden aumentar la contribución inmobiliaria rural, los intendentes, bueno, acá la Asociación Rural protesta, acá tenemos un lío, ¿no? Acá tenemos un lío. Hay que pagar las transferencias a los gobiernos departamentales. ¿Y quién las va a pagar? Entonces, es como una especie de reacción esquizofrénica. Soy parte de ese gasto, pero cuando viene la rendición de cuentas no lo reconozco. Más allá de que la oposición está en todo su derecho de no votar nada. Pero es parte del gasto. Lo mismo los fondos transferidos a las AFAP, que parece que explican una parte, estaba mirando ahí en la rendición de cuentas, no soy economista, miro con ojos de leído nomás. Los fondos transferidos a las AFAP parece que también dan cuenta del incremento del gasto que estaría explicando este déficit, pero las AFAP fueron un invento de la reforma del 96 que la votaron blancos y colorados. El Frente no la votó, yo también podría decir, nosotros con esto no tenemos nada que ver, ¿eh? Finalmente, los resultados de las empresas públicas, quiero decir dos cosas antes de darle la palabra al senador Pintado que me la solicitó.
Ojo con darle a las pobres empresas públicas que constituyen para los uruguayos un capital patrimonial de alto prestigio social, político y donde se deposita la confianza ciudadana. Cuando nosotros le empezamos a dar a las empresas públicas, le estamos dando a dar en el sentido de golpear, estamos erosionando la confianza que los uruguayos tienen en las empresas públicas. Y no es que los uruguayos confíen en tantas cosas, pero las empresas públicas son un patrimonio de todo y son un capital político y social de confianza política. Cuando se erosiona la confianza, señor presidente, se complica la cosa, porque la confianza, dicen los politólogos, es un economizador institucional. Cuando hay confianza, las cosas funcionan mejor. Cuando se instala la sospecha generalizada y la desconfianza, todo demora más, ¿no? Porque aumentan los trámites, porque aumentan las mediaciones, porque aumentan las interpretaciones. Entonces, digo esto a propósito de la forma en que estamos discutiendo sobre las empresas públicas. Yo creo que hay una parte del déficit, puede haber una parte de déficit operativo de las empresas públicas, pero yo creo que hay dos gigantes que no se nos pueden pasar por alto. Uno son las inversiones, que no siempre reditúan y tienen los retornos esperados, sobre todo las inversiones que se hacen en cuidado del medio ambiente. Eso tiene retorno para la civilización humana, pero no tiene retorno económico inmediato, y además las inversiones llevan tiempo. Entonces, juzgar las inversiones de las empresas públicas con una rendición de cuenta es como, no sé, usar un arma equivocada para disparar a un objetivo móvil. Y por otro lado está el precio de las tarifas públicas. Si yo controlo el precio de las tarifas públicas, bueno, tengo una parte del gasto que se explica por allí, pero de nuevo, insisto, para eso tengo empresas públicas, para tratar de no matar a la gente con los precios de los servicios básicos, de la electricidad, del agua, etcétera. Me solicitaba una intervención el senador Pintado, señor presidente, que con mucho gusto le concedo. Senador Pintado, puede interrumpir.